Bueno, un saludo desde Mónaco. Estoy aquí en el casino de Monte Carlo, ¿no? Como en las películas y todo eso. Bueno, pues me he venido a este microestado europeo, ¿no? Junto con Liechtenstein, San Marino, Andorra y el Vaticano, a darme una vueltecita por aquí, a enseñaros a ver qué tal está. Y en fin, un par de cositas, no sé si ahora lo veréis. Bueno, aquí detrás está el famoso casino de Monte Carlo, pero fijaros a mi alrededor lo que es la ciudad de Mónaco. Fijaros en esas montañas que hay ahí. Eso es una de las cosas que me he dado cuenta viniendo. He venido conduciendo desde Niza, y esto está básicamente hecho en lo que es la ladera de una montaña. O sea, es súper empinado, y todo lo que es la ciudad en sí tiene como escaleras eléctricas, ascensores, cuestas por dentro, así que realmente es una auténtica joya de la orografía. Y ahora me encuentro en lo que es la plaza principal, que es absolutamente preciosa, y me voy acercando a lo que es el casino de Monte Carlo. Aquí lo podéis ver, que es realmente ¡guau!, como las películas, es espectacular. Y alrededor pues tiene este hotel también muy icónico, aquí una especie de fuentecita, y allí delante pues hay como una especie de parque, ¿no? Y una cosita, ¿qué diferencia hay entre Monte Carlo y Mónaco? Pues Monte Carlo es un barrio de Mónaco, ¿vale? O sea, Mónaco es una ciudad en sí misma, es una de estas ciudades-estado que da nombre a la ciudad y da nombre al país, pero se divide en diferentes áreas, y una de ellas pues es Monte Carlo, y ahora pues estoy en el barrio de Monte Carlo. Y nada, me voy a acercar un poquito porque fijaros lo pedazo de coche que hay aquí aparcados. Supongo que se estará echando sus tragaperras el tío ahora en el casino a sus buenas 2 de la tarde. Y fijaros, vaya cochecito que hay aquí, qué bonito. Y si este se te queda pequeño, pues tiene este tanque aquí, este Rolls Royce, que supongo que serán de alguien, o los tienen aquí aparcados un poquito de adorno. El caso es que aquí hay un señor Ferrari, para los que os gusten los coches. Fijaros qué cosa tan bonita. Bueno, bonita, a mí no me dice nada, pero supongo que a los que sepan de coches pues esto debe de ser muy bonito. Y aquí alrededor esto es saber quién la tiene más larga, porque aquí también hay aparcados muchos más coches así de lujo y todo eso. Y al lado de este cafetito, donde supongo que te valdrá el cortado unos 7-8 euros. En fin, voy a pasearme, voy a enseñaros un poquito de Mónaco y a ver qué os parece. Pues nada, aquí estoy entrando al casino de Monte Carlo. Wow, no se rodó aquí James Bond. ¿Cuál sería? La primera, ¿no? Que se va a ser jugando el pitillo. Y la primera de Pierce Brosnan, creo que también dice aquí Casino Royale. Bueno, no, si yo me equivoco. Pero fijaros que wow, qué cosa más bonita, ¿eh? Ya lo que es allí está la parte que es de las tragaperras, que supongo que está la ruleta y ese tipo de cosas, y allí ya no sé si ya me dejan entrar a mirar, pero es muy bonito. La entrada es libre y puedes visitar el lobby. Es espectacular. Mirad la vidriera de arriba. Wow, qué bonito. Pues voy a salir, pero un par de cositas. Lo que es el casino que sale en las películas te queda detrás de las tragaperras, ¿vale? A las tragaperras puedes entrar gratis. Entonces hay como una mampara que tapa el casino principal, que es donde está lo que se rodaron las pelis y todo eso. Entrar ahí son 19 eurazos. 19 euros. Pero supongo que también te dejarán pues echarte la partidita y todo eso. En fin, voy a sacaros un par de tomas más para que la vayáis viendo mientras que me callo, y voy a seguir explorando la ciudad. Y aquí está el famoso puerto de Monte Carlo con los yates famosos. Pero lo que os decía, que ahora estoy a cierta altura, ¿vale? Y esto todavía tengo que bajar más para abajo para llegar al puerto. Pero fijaros aquí alrededor qué bonito y qué icónico que son todos estos edificios. El casino te queda detrás, aquí otros más edificios. Supongo que voy a llegar al Palacio del Rainiero pronto, ¿no? Y aquí delante lo que os comentaba, fijaros como es una montaña, ¿vale? Que es por donde he entrado, por allá arriba, y toda la ciudad
te queda como en la ladera de la montaña ahí apilonada, realmente. Vamos, yo no sé, supongo que les daría el terreno al rey que fuera cuando se independizó, y tampoco tenía el tío pensado que se viniera aquí a vivir tanta gente. Y me voy acercando ya a lo que es el puerto, y aquí ya veo algunas cositas que me resultan familiares de la Fórmula 1. Y mira que yo no sigo mucho la Fórmula 1, pero si no me equivoco es por aquí abajo donde están los boxers. O sea, por aquí vienen, por esta curva de aquí, y van hacia allí y encaran esta recta. ¡Wow! ¿Cómo han encajado esta iglesia aquí? Con su puente encima, sus casas por ahí colgando, por allá aquellos balcones, y aquí esta bonita iglesia, Realmente lo que me estoy dando cuenta del Mónaco este es que es una joya arquitectónica. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y mientras iba caminando me he encontrado aquí pues lo que es una inmobiliaria, y entonces vamos a ver, por curiosidad, ¿cuánto valdría venirse a vivir a Mónaco? Pues vamos a mirar, yo qué sé, ¿qué puedo mirar por aquí? Mira, tenemos un piso de 97 metros cuadrados, ¿vale? Bonito así, con su vista al mar y tal, que vale 6,5 millones de euros. Bueno, se nos escapa un poquito el presupuesto. Vamos a por algo que no, tal vez no dé tan a la playa. Y aquí tenemos otro que, oye, no está más, 100 metros cuadrados, pues está por aquí por interior, una casa vieja y tal. ¿Cuánto vale esto? Pues tenemos 3 millones de euros. Bueno, se nos escapa un poquito. Vamos a irnos a algo más barato, Venga, vamos a lo más barato que tengas, ¿no? Que tengo aquí un apartamento de 25 metros cuadrados. A ver cuánto vale un apartamento de 25 metros cuadrados en Mónaco. 990.000 euros. Bueno, aquí hay uno de 30 metros que vale 1 millón. Pues nada, me parece a mí que me sigo quedando en mi pueblo. Y mientras me alejo de la zona del puerto, que está ahí detrás, voy a ver si consigo llegar a lo que es la parte antigua de Mónaco, que es donde está el castillo del príncipe y toda esta mandanga, que me parece que me va a tocar subirme todo aquello de allí. No sé si lo podéis ver, que si se ve gente ahí arribita, allí pequeñita, me va a tocar subir a ese mirador de allí. Lo dicho, voy a subir al Palacio del Príncipe y telita la cuesta que me espera. Suerte que estoy en forma, que si no... Bueno, pues ahí podéis ver el uniforme de gala de lo que es el ejército de Mónaco. Tiene ejército esto. Y qué bonito con el sombrero, que es como los bobbies británicos. Cosa que me sorprende, ya que es un tipo de sombrero que se utiliza en el Reino Unido por una razón, porque llueve mucho y por eso te resbala el agua. Pero no sé por qué lo llevaron aquí. Seguro que hay una razón histórica. Y en fin, pues aquí está el Palacio del Príncipe este, o como se llame. Fijaros qué bonito que es, que te queda en un punto totalmente privilegiado de la ciudad. O sea, aquí alrededor, fijaros el mar, allá al fondo. Y aquí pues otro edificio de estos del príncipe o lo que sea. ¡Príncipe! ¿Y por qué príncipe? ¿No tiene rey? En fin, y nada, y fijaros allí al fondo, que ahora me acercaré por aquella barandilla que hay, ese mirador tan espectacular. Muy bonito este reloj, no sé si lo podéis ver aquí justo delante mío, que es exactamente igual. Lo mismo lo estáis viendo, estáis diciendo, hostia, ¿cómo me suena eso?
Eso puede sonar de Juego de Tronos, ¿vale? Es exactamente igual al que tiene en Dubrovnik, que estuve hace un año y medio, y es igual al de Dubrovnik. Qué curioso que nada, las estructuras se van copiando unos de otros. En fin, mirad qué bonito, y voy a seguir explorando por aquí a ver qué hay. Bueno, como siempre, entré a una tienda de souvenir para comprarme el imán del país. Os enseñaré una fotito de cómo tengo la nevera, que creo que tengo que comprar una nueva. Y una cosa chula que tiene este sitio, claro, obviamente Mónaco se conoce por el motor, sobre todo, es la cantidad de merchandising que hay de motor. Fijaros, gorras, camisetas, todo de los grandes premios que se hacen en esta ciudad. En fin, un saludo a un compañero del colegio, Juan, que seguro que me está viendo, muy seguidor del canal, y que ahora tiene que estar pensando, ¡cómprame una, cómprame una! Un saludo, amigo. Bueno, y ahora que estoy en este mirador, puedo estar preguntando cómo de grande es Mónaco, ¿no? Esto es grande, es pequeño, comparado, yo que sé, con Andorra, por ejemplo. Pues mirad, si veis ahí delante, eso que se ve allí es el casino. Entonces he aparcado el coche allí y he venido caminando por toda esta cuesta hacia aquí, que es la parte antigua, ¿no? Y yo lo que supongo es que Mónaco se acabará por aquellas colinitas que hay por aquí, y que por aquí donde estoy ahora ya se acaba. Así que, como veis, no es muy grande, ¿vale? Es mucho más pequeño, por ejemplo, que estoy pensando ahora, que es Singapur, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo estoy diciendo tontería, ¿eh? Lo mismo luego miro los números y me estoy equivocando. Pero yo diría que esto viene a ser como Liechtenstein, ¿no? Una cosita así. Pero bueno, muy pequeñito, ¿eh? Enseguida te lo acabas, pero tiene muchas cosas para ver. A veces puedes pasar un día bastante entretenido viendo cositas. Y ahora me voy a meter por lo que es esta parte de aquí, que es el barrio antiguo, y a ver qué tal está. En fin, vamos a continuar. Y mientras me voy paseando por estas callecitas tan bonitas, me viene un pensamiento a la cabeza, ¿no? O sea, ¿dónde está Mónaco? Si lo miráis en un mapa, Mónaco está en Francia, pero está justo al ladito de lo que es Italia. Entonces, lo que sí que estoy notando mientras me paseo por aquí es esta curiosa mezcla entre restaurantes italianos, arquitectura parisina. Es como si fuera un machambrado, machambrar, eso es una palabra castellana. Es como si fuera una mezcla entre lo que sería Italia con Francia, realmente, claro, aquí con su gelato, ¿no? Y sus historias, y se mezcla bastante bien, ¿eh? Wow, qué bonito. Pues también muy escénico esta parte vieja de lo que es Mónaco, ¿vale? Y muy diferente a lo que solemos ver, que es el casino y toda aquella parte que está más para allá, que os he enseñado antes, pero que, oye, también vale la pena, ¿eh? Caminar un poquito, subir a cuestecita y venirse para acá, que es muy bonito también. Bueno, y ahora voy a conseguir una cosa que me hace un montón de ilusión. Ya, merci beaucoup. Thank you so much, thank you. Bueno, pues aquí está el sello de Mónaco. Entonces, para conseguir el sello de Mónaco, os tenéis que venir a lo que es el Town Hall, ¿vale? Que está aquí en lo que es el barrio viejo. Aquí en medio, aquí detrás, y es donde la gente se casa y todo eso, y aquí te lo ponen, es totalmente gratis, ¿vale? No cobran nada. Si vas a una tienda de souvenirs creo que te pueden cobrar algo, pero aquí es gratis. Así que si queréis el sellito de Mónaco, ya sabéis, a venirse donde se casa la gente. Por lo que voy viendo por aquí, por la zona esta del barrio viejo, como se llame, es que es donde están todos los edificios de gobierno. Donde está el Ministerio del Estado, vete a saber lo que será. Hostia, que está todo más chula que por aquí. Y antes he ido al registro civil para que me pusieran el sello y tal. Así que parece que todo lo que son la gestión y los edificios de gobierno, pues lo tienen todo en esta montañita.
fin, voy a acabar de dar la vuelta, porque de hecho allí ya, si miras un poquito para allá, está la frontera con Francia. Y nada, voy a dar la vuelta y a ver si voy volviendo para el casino, que es donde aparco el coche. Bueno, aquí otra parte icónica del circuito es el famoso túnel, ¿no? O sea, los coches vendrían de lo que sería de hacer todo este circuito de aquí y luego entran en el famoso túnel este, ¿no? Que aquí lo puedo meter, no sé si lo puedo meter, yo diría que no. Madre del amor hermoso. Pero esto no es muy bajo, esto como coja uno de estos patrones de velocidad se queda clavado. Madre mía, fijaros qué pedazo de coche. Pues nada, pues estoy aquí en la parte del final del puerto, ¿no? Que fijaros la curva esta también. Esto es famoso también, es que no entiendo de Fórmula 1. Fijaros qué coches que se ven por la calle, ¿eh? Madre mía, qué locura. Y aquí pues voy siguiendo un poquito lo que es la parte del circuito, que no deja de ser lo que es el puerto. Y fijaros qué coches que se ven por la calle. Y como ese ya he visto unos cuantos, ¿eh? También he visto un Ferrari, a ver, corregidme en los comentarios, un F50, ¿no? Que es el que sale en el Outrun, segunda parte, si no me equivoco, ¿no? El primero es un Testarossa y el segundo creo que un F50, pues he visto uno también, ¿eh? ¡Wow! Una pasada. Y bueno, me estoy poniendo como una sopa, así que a ver si me meto por aquí. Y fijaros qué bueno restaurante de marisco que hay por esta parte de la ciudad. Fijaros qué bonito aquí con sus buenas langostas. Y me iba a tomar un café para ver si para de llover, pero yo creo que me meto aquí a tomar un café y me meten un sablazo que no me voy a olvidar. Pero bueno, por lo menos aquí no me mojo. No está mal. Plato de degustación para 2 personas, 214 euros. ¡Wow! 100 eurillos cada uno. Y se supone que la calidad es bastante buena. Tampoco es tan exagerado, ¿eh? Tampoco es tan exagerado. Y si no me equivoco, ahora pues voy caminando por lo que sería la parte principal del circuito, ¿verdad? Esta parte de aquí. Y allí me comentaban que es donde te quedan los boxers, ¿no? Ahí al lado donde paran a cambiar el pit boxer, como se diga eso, que es donde paran a cambiar los neumáticos y todo eso. Y claro, el circuito este, si no me equivoco, son unos 4 kilómetros de largo, así que no es muy largo. De hecho lo puedes llegar a caminar en un ratito, ¿no? Pero en la tele se ve estrecho, pero es que esto es bien estrechito, ¿eh? O sea, si tienes que meter un coche a 200 o 300 por hora, que irá esta buena gente por aquí en medio, ¡wow! ¡Qué locura! Y ya habéis visto ahí la entrada al túnel, lo estrechita que es, ¿eh? Es una chulada. Y nada, llego donde empecé, ¿eh? Ya poniéndose el sol. Como podéis ver, las luces se empiezan a encender y se empieza a hacer de noche. Y nada, voy a acabar ya aquí este vídeo que he hecho de este micro estado de Europa llamado Mónaco. Y qué decir, pues oye, mira, para pasar una tarde, si estás por aquí por Niza o lo que sea, pues vale la pena, la verdad. Muy icónico, tiene mucha personalidad, muchas cosas para ver. Si lo comparo con otros microestados como Liechtenstein, vídeo en la descripción, este tiene muchas más cosas para ver. La verdad es muy bonito, muy bien distribuido, eso de que subas para arriba, bajes para abajo y que tenga el mar al lado, pues lo hace muy icónico. Luego tiene su casino, su palacio del príncipe allí, su zona vieja. La verdad, vale mucho la pena, venirse. En fin, nada, me despido ya con esta vista del casino. Y en fin, ya sabéis, suscribiros al canal, darle a like al vídeo, comentarios y todo ese tipo de cosas. Y nada, nos veremos en el próximo vídeo, que como os digo siempre, a saber de dónde será. Adiós.